Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas, donde exploramos las sombras del poder, el dinero y la historia. Empecemos. Dicen que el poder absoluto no necesita gritar, que su verdadera fuerza se mide en la capacidad de guardar silencio. Pero, ¿qué ocurre cuando ese silencio se convierte en herencia? ¿Y si la familia más poderosa del mundo no solo acumuló oro, sino secretos que se transmitieron de generación en generación, escritos no en testamentos, sino en sangre? Todo comienza en la ciudad de Frankfurt, a finales del siglo XVIII. Las calles eran estrechas, los oficios humildes, y los rumores se movían más rápido que las monedas. Entre los tenderos y cambistas del barrio judío vivía un hombre llamado Meyer Amschel Rothschild. Su fortuna no nació del azar ni de la suerte, sino de algo más sutil, la información. Mayer entendió antes que nadie que quien supiera lo que otros aún ignoraban podía controlar el destino de reyes y ejércitos. Desde su casa marcada con un escudo rojo, comenzó a tejer una red de confianza. No comerciaba con metales preciosos, sino con promesas. Cada carta que enviaba llevaba dentro un código, cada palabra una advertencia. Lo que parecía simple correspondencia familiar era en realidad un sistema financiero oculto que unía las capitales de Europa antes de que existieran los bancos modernos. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Para cuando llegaron los primeros años del siglo XIX, Meyer tenía 5 hijos y un plan. Cada uno sería una extensión de su poder. Uno en Londres, otro en París, otro en Viena, otro en Nápoles y uno más en Frankfurt. Así nació una red invisible que movía dinero, información y poder con una precisión que ningún gobierno podía igualar. Pero ¿qué precio se paga por construir un imperio de ese tamaño? ¿Qué se sacrifica cuando la familia se convierte en institución y el apellido en símbolo? Las cartas familiares lo decían con claridad. La lealtad era absoluta. Ningún secreto debía salir de casa. Ningún matrimonio debía mezclarse con sangre ajena. El amor se consideraba un riesgo, la genética un asunto de estrategia. Meyer lo había repetido una y otra vez. La unidad se mantiene con la sangre. Y durante décadas así fue. Los Rothschild se casaban entre primos, preservando no solo la fortuna, sino también algo que no podían explicar del todo. Al principio, esa costumbre parecía lógica. Los banqueros de Europa buscaban alianzas seguras, y nadie ofrecía más seguridad que la propia familia. Pero poco a poco, el círculo se fue cerrando hasta que ya no quedaban más opciones dentro de sus propios muros. Las bodas se convertían en acuerdos, las cartas en contratos y las sonrisas en obligaciones. Detrás del brillo de los bailes comenzaban a aparecer sombras. Los médicos de la época lo notaban, aunque nunca lo decían abiertamente. En sus informes hablaban de temperamentos delicados, constituciones frágiles y disposiciones nerviosas. Palabras suaves para describir algo que no podían nombrar sin poner en riesgo su empleo. Pero los registros muestran un patrón inquietante. Generaciones enteras de herederos con síntomas extraños, crisis inexplicables y un silencio impuesto a todos los que intentaban preguntar demasiado. ¿Era una coincidencia? ¿O era la consecuencia de mantener la sangre demasiado pura? En los archivos de una clínica parisina, los historiadores hallaron un libro de registros con iniciales repetidas una y otra vez. M.R., L.R., H.R. Las páginas estaban cubiertas con notas médicas escritas con prisa, algunas tachadas con furia. En los márgenes se leía una abreviatura repetida decenas de veces, DS, una forma elegante de evitar la palabra demencia. Y junto a esas iniciales, un símbolo diminuto, un triángulo. Nadie sabía qué significaba, pero aparecía siempre en los casos vinculados a familias nobles. Una de las notas decía: R, no apto para continuación,
Familia presente. Solicita silencio total. ¿Quién era esa R? ¿Un heredero? ¿Una hija? ¿O tal vez un nombre demasiado peligroso para escribirse completo? Durante años, el misterio quedó enterrado entre papeles húmedos y tinta borrosa. Pero el silencio, al igual que la sangre, tiene memoria. A mediados del siglo XIX, los rumores comenzaron a extenderse por los salones de Viena y París. Decían que uno de los primos había desaparecido, que había sido enviado al extranjero por motivos de salud, que su nombre había sido borrado de todos los registros familiares, y que en las noches, desde la mansión donde lo ocultaban, se oían gritos ahogados tras las ventanas cerradas. Las crónicas sociales lo mencionaban por última vez en una fiesta de verano. Luego, nada. Su lugar en los árboles genealógicos fue reemplazado por un simple guión. En los libros contables, su nombre fue sustituido por un pago constante a una propiedad rural cerca de Graz, bajo el concepto de mantenimiento personal. Los registros de gastos continuaron durante 6 años. Luego se detuvieron. No hubo certificado de defunción. No hubo funeral. Solo silencio. ¿Quién decide cuándo alguien deja de existir oficialmente? ¿La familia, el médico o el dinero? Los estudiosos modernos llaman a ese episodio el primer exilio interno de la familia Rothschild. No fue el último. Los patrones se repitieron una y otra vez. Herederos que desaparecían sin explicación, clínicas que no dejaban registros, médicos que renunciaban de un día para otro, y facturas que seguían llegando, pagadas con puntualidad obsesiva. Una enfermera que trabajó en una de esas casas escribió en su diario: «No somos sanadores, somos guardianes del silencio». Ese testimonio, aunque breve, cambió la manera en que los historiadores leyeron los archivos. Ya no se trataba solo de una historia médica, sino de un sistema diseñado para borrar a los que no encajaban. La familia no solo controlaba la riqueza, sino también la memoria. Si un nombre amenazaba con manchar el escudo, se borraba. Si un hijo mostraba síntomas que podían despertar sospechas, se enviaba lejos. En los libros de contabilidad aparecen propiedades sin residentes, mansiones mantenidas impecables donde nadie vivía oficialmente. Las chimeneas encendidas, los jardines cuidados, las camas tendidas, todo en orden, todo pagado, pero sin habitantes registrados. ¿Quién ocupaba esas casas? ¿Para quién se mantenía encendida la luz en las habitaciones del piso superior? Los aldeanos contaban historias. Algunos decían haber visto una silueta tras los cortinajes. Otros juraban haber escuchado una voz cantando cuando la mansión debía estar vacía. Ninguna prueba, solo relatos, pero todos coincidían en un detalle. Las luces nunca se apagaban del todo. La genealogía de los Rothschild, que en sus primeros años fue ejemplo de precisión, empezó a mostrar lagunas. Fechas incompletas, hijos sin descendencia, matrimonios sin cónyuge registrado. Los árboles familiares parecían pintados con cuidado, pero al observarlos de cerca, algo no encajaba. Nombres tachados, márgenes cubiertos con dibujos florales que ocultaban espacios vacíos. Un genealogista escribió: «Es un árbol lleno de fantasmas. Lo que debería aclarar el linaje lo vuelve más confuso». ¿Fue solo una estrategia de discreción o un intento consciente de borrar rastros genéticos? ¿Qué tan lejos puede llegar una familia por proteger su reputación? Para finales del siglo XIX, el nombre Rothschild ya no solo representaba riqueza, sino control. Control de los mercados, de los gobiernos, de la historia y de su propia narrativa. Si un periódico publicaba una nota incómoda, desaparecía al día siguiente. Si un médico hablaba demasiado, encontraba un sobre con dinero y una carta de agradecimiento por sus servicios. Un periodista del Times escribió en su diario: «No amenazan, solo corrigen». En los archivos de Londres, los microfilmes muestran huecos en los periódicos, columnas recortadas a mitad, obituarios incompletos. Nadie sabía quién daba las órdenes, pero todos sabían a quién no debían mencionar. Lo mismo ocurría en museos y bibliotecas: cartas retiradas, archivos reetiquetados, colecciones privadas cerradas al público por mantenimiento,
El control del pasado se convirtió en una forma de poder. Cada línea borrada, cada documento escondido, reforzaba la ilusión de perfección. Era como si la historia misma trabajara para ellos. Pero el tiempo tiene una forma peculiar de desobedecer las órdenes. A finales del siglo XX, en un archivo de Viena, un grupo de restauradores encontró un sobre hinchado entre papeles fiscales. Dentro había cartas con sellos antiguos, escritas en francés, con la misma caligrafía de los médicos de París. Algunas estaban empapadas, otras medio quemadas. En una de ellas se leía: «La condición se repite. La familia prefiere la discreción a la cura». Esa frase bastó para reabrir el caso. Las cartas hablaban de tratamientos, de viajes a clínicas lejanas y de un nombre que se repetía con iniciales: MR. Nadie supo si se trataba de un descendiente, una paciente o ambos. En la última página, apenas visible bajo la humedad, una línea sobrevivía. La correspondencia termina aquí. El resto ha sido destruido según las instrucciones. ¿Qué clase de verdad necesita ser destruida por completo para sobrevivir? Décadas después, la ciencia volvió al punto que la historia había dejado en penumbra. Los genetistas modernos quisieron analizar los linajes de las grandes dinastías europeas. Pero cuando llegaron al apellido Rothschild, se toparon con un muro. Los archivos estaban sellados, las muestras negadas, los permisos retrasados indefinidamente. La razón oficial: privacidad familiar. La doctora Lisa Bernard, una investigadora suiza, lo resumió con frustración. Buscamos patrones médicos, pero encontramos puertas cerradas. La ciencia quiere respuestas, pero la historia no las permite. ¿Y si ese silencio fuera, en sí mismo, la prueba que faltaba? Las investigaciones se multiplicaron, pero el acceso seguía siendo imposible. En los informes de los laboratorios universitarios de Viena y Ginebra se hablaba de estudios detenidos, de archivos incompletos, de muros burocráticos imposibles de superar. Las familias con linajes tan extensos y precisos eran perfectas para el análisis genético. Sin embargo, cada intento de obtener una muestra terminaba en silencio. Las solicitudes quedaban archivadas y las puertas se cerraban. Las respuestas nunca llegaban, solo las excusas, siempre formales, siempre impecables. La privacidad era la palabra que los protegía de la verdad. Con el paso de los años, las sospechas crecieron. Los historiadores cruzaron los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Descubrieron fechas que no coincidían, edades alteradas, omisiones deliberadas. En los diarios familiares, los nombres se repetían con precisión milimétrica, como si la identidad se hubiera convertido en una fórmula. Nathan, Hannah, Lionel, Meyer. Los mismos nombres, una y otra vez, como un eco que se niega a apagarse. En los árboles genealógicos, las ramas se entrelazaban hasta que ya no era posible distinguir el origen de cada línea. Los matrimonios entre primos aseguraban la fortuna, pero también sellaban algo más profundo, algo que no podía verse en las cuentas bancarias. En la correspondencia privada aparecían indicios. El carácter se debilita con los años, escribía un hermano a otro. Debemos mantener la discreción sobre el asunto familiar. No había explicaciones, solo advertencias. En otro documento, una nota del médico de confianza decía: el paciente sufre episodios de confusión, habla de voces que no existen, se sugiere reposo y aislamiento total. Las palabras parecían neutras, pero escondían un peso enorme. Nadie deseaba que la prensa supiera de esos casos. Nadie podía permitirse un rumor. La familia había aprendido que un secreto guardado era una inversión segura. En Londres, París y Viena, los archivos mostraban el mismo patrón. Propiedades mantenidas en silencio, facturas de clínicas pagadas con regularidad, pero sin nombre de paciente. En las cartas de los administradores aparecían instrucciones precisas. Asegúrese de que las cortinas permanezcan cerradas. Evite que el personal hable del ala este. El médico debe entrar por la puerta trasera. Las órdenes eran siempre breves, secas, escritas con la autoridad de quien sabe que la obediencia no necesita explicación. Todo debía permanecer invisible. Todo debía continuar como si nada ocurriera.
Los testimonios recogidos un siglo más tarde revelaron lo que las letras callaban. Un jardinero recordaba ver luces encendidas durante la noche en habitaciones que no se utilizaban. Una sirvienta despedida sin motivo contaba haber escuchado llantos detrás de las paredes. Un cochero aseguraba que los carruajes llegaban sin pasajeros y salían horas después con las cortinas bajadas. No existían pruebas escritas, pero los relatos coincidían en un punto. Alguien vivía allí, apartado del mundo, con la única compañía del silencio. El paso del tiempo hizo su trabajo. Los rumores se transformaron en leyenda. Algunos decían que una de las hijas del linaje había sido confinada por enfermedad. Otros hablaban de un heredero recluido, de una maldición transmitida de padres a hijos. En los círculos aristocráticos el tema era tabú. Nadie lo mencionaba abiertamente, pero todos lo sabían. El dinero había comprado siglos de respeto y también siglos de silencio. En las universidades, los investigadores comenzaron a referirse al caso como un ejemplo extremo de conservación genética. Un equilibrio perfecto entre poder y aislamiento. A mediados del siglo XX, una mujer llamada Miriam Rothschild decidió romper el patrón. Naturalista y estudiosa de los insectos, dedicó su vida a la ciencia y a la filantropía. Sus diarios personales mostraban un tono diferente al del resto de su familia. En ellos se leía un peso que no provenía del dinero, sino de la memoria. Hay una herencia que no podemos borrar. Solo entenderla puede liberarnos, escribió en una de sus notas. Miriam comenzó a financiar investigaciones sobre la esquizofrenia y las enfermedades mentales hereditarias. Sus donaciones eran grandes, pero sus motivaciones no eran públicas. Decía que la ciencia debía responder por lo que la historia había ocultado. Entre los miembros de la familia, su actitud generó incomodidad. Algunos la admiraban, otros la consideraban una amenaza. Las cartas internas la describían como una mujer demasiado curiosa, alguien que miraba donde no debía. Ella respondía con serenidad, sin negar ni afirmar nada. «No busco culpa, busco comprensión», decía. Su voz representaba la grieta en un muro de siglos. Aunque nunca mencionó abiertamente el secreto, sus acciones lo insinuaban. Cada beca, cada investigación financiada, apuntaba a una sola dirección: el origen biológico de la fragilidad mental. Miriam murió sin dejar conclusiones, pero sus actos abrieron la puerta que otros habían mantenido cerrada. Los archivos que ella ayudó a conservar mostraban coincidencias inquietantes. En las ramas más antiguas de la familia se repetían los mismos síntomas: periodos de aislamiento, comportamiento errático, visiones, retiros prolongados. Los diagnósticos modernos lo llamaron trastorno hereditario, pero en el siglo XIX no existían nombres para ello. Lo único que existía era el miedo al escándalo. La enfermedad se convirtió en una sombra que todos veían, pero de la que nadie hablaba. Los investigadores del siglo XXI retomaron el caso con nuevas herramientas. La genética, que antes era solo una hipótesis, podía ahora confirmar patrones. Sin embargo, cada intento de acceder a material biológico fue negado. Las muestras de cabello, los tejidos conservados, los documentos clínicos, todo estaba bajo custodia privada. Las respuestas permanecían fuera del alcance de la ciencia. Las instituciones médicas argumentaban respeto a la privacidad. Los descendientes preferían no comentar. Lo único que se mantenía constante era la ausencia. En conferencias especializadas se mencionaba el tema sin nombrarlo. Se hablaba de linajes con alta consanguinidad, de posibles alteraciones hereditarias de tipo neurológico. Los expertos comprendían de quién se trataba, pero el apellido jamás se pronunciaba. Era un secreto a voces, un eco del pasado que se resistía a desaparecer. La historia oficial mostraba a los Rothschild como filántropos, banqueros visionarios, constructores de imperios. Pero detrás de los muros de sus palacios había otra realidad, que la memoria colectiva no había querido aceptar. En grabaciones privadas, algunos descendientes reconocieron el peso del silencio. Uno de ellos, entrevistado en Ginebra, habló con voz temblorosa. «Nos enseñaron a no decir nada.
Si alguien enfermaba, se decía que había viajado. Si alguien desaparecía, se decía que se había retirado. No se mentía, se omitía. Otro pariente confesó que de niño le prohibían acercarse a ciertas habitaciones cuando visitaban las casas antiguas. Decían que estaban vacías, pero se oían pasos, recordó. Las declaraciones se archivaron bajo anonimato, pero bastaron para confirmar lo que los documentos sugerían desde hacía siglos. Los historiadores analizaron el patrón desde otra perspectiva. Tal vez el secreto no era una enfermedad en sí, sino la costumbre de ocultar cualquier forma de debilidad. En una familia donde el poder lo era todo, la vulnerabilidad era inaceptable. Así nació una cultura de silencio que se transmitió como una religión. Las generaciones crecieron aprendiendo que el prestigio valía más que la verdad, que los nombres podían cambiarse, pero las apariencias jamás. La herencia más pesada no era la sangre, sino la obligación de mantener la perfección. El tiempo avanzó, pero la sombra siguió presente. Los investigadores modernos, al revisar las fincas y archivos digitalizados, encontraron notas en los márgenes de los antiguos registros. Mantener la discreción. No divulgar fuera del círculo. El caso está contenido. Eran frases que parecían administrativas, pero en conjunto formaban un código. Cada línea era un recordatorio de que la historia debía ser escrita con cuidado, y cuando las palabras no bastaban, el silencio completaba el resto. En las bóvedas de Frankfurt aún existen cajas selladas con sellos familiares. Nadie ha visto su contenido desde hace más de 100 años. Las leyendas dicen que en ellas se guardan los libros de contabilidad originales, junto con documentos personales y correspondencia privada. Los pocos que han tenido permiso para examinarlas hablan de páginas tachadas, de papeles cortados a la mitad, de párrafos borrados con ácido. No hay nombres, solo iniciales, no hay fechas, solo referencias. Y en una de las tapas, grabada en letras casi invisibles, una frase: el silencio es beneficio. Los expertos coinciden en que esa frase resume toda la filosofía del linaje. El silencio no era una estrategia, era una forma de gobierno. Controlar la información significaba controlar la historia. Y la historia, manipulada con la precisión de un banquero, podía borrar cualquier mancha. A través de los siglos, el apellido Rothschild sobrevivió a guerras, crisis económicas y revoluciones. Pero lo que verdaderamente los hizo eternos no fue su oro, sino su capacidad para desaparecer lo incómodo. Aprendieron a dominar no solo el mercado, sino la memoria misma. A veces, los secretos más poderosos no necesitan ser revelados para cambiar el mundo. Basta con que existan, basta con que la duda se mantenga viva, porque mientras haya silencio, habrá misterio, y mientras haya misterio, el nombre seguirá siendo invencible. En los años recientes, un grupo de investigadores independientes intentó reabrir los archivos familiares con la esperanza de digitalizarlos para preservar la historia. El proyecto fue presentado como una iniciativa cultural sin intenciones polémicas. Aún así, el acceso fue negado. Los descendientes argumentaron que los documentos contenían información privada de carácter médico y financiero. Nadie discutió la decisión, pero el interés público creció. Las universidades comenzaron a especular, los periodistas retomaron la historia y el apellido volvió a circular con un tono enigmático, como si el pasado se resistiera a descansar. En una entrevista, un historiador británico describió su frustración. Dijo que había dedicado 20 años a estudiar los orígenes del sistema bancario europeo, pero que la familia Rothschild seguía siendo un muro de silencio. No podía acceder a sus archivos, ni siquiera a las copias digitalizadas. Todo estaba bajo llave en bóvedas privadas o en instituciones donde el permiso debía ser firmado por los herederos directos. A veces se le permitía observar un documento por unos minutos, pero nunca fotografiarlo. Cuando preguntaba por las páginas faltantes, los encargados respondían que habían sido retiradas por deterioro, aunque las huellas de corte en el papel contaban otra historia. Entre los pocos documentos que logró examinar, había cartas fechadas a finales del siglo XIX,
firmadas por médicos que trabajaban para la familia. Las frases eran breves, formales, casi impersonales. El paciente ha sido trasladado. El tratamiento continúa en silencio. Se recomienda no registrar más detalles. Ninguna mención de diagnóstico, ningún nombre completo, solo iniciales, símbolos y fechas. Para un lector moderno, aquellas palabras podían parecer burocráticas, pero el patrón era claro. Cada línea estaba diseñada para ocultar, no para informar. El silencio estaba metido en la tinta. A medida que los investigadores cruzaban esos fragmentos con otros archivos públicos, surgían coincidencias imposibles de ignorar. En el registro civil aparecían nacimientos sin seguimiento, matrimonios sin hijos, defunciones sin cuerpo. En las propiedades familiares, empleados contratados por periodos prolongados, sin función específica. Todo encajaba en una coreografía de discreción. Las propiedades funcionaban como refugios, los médicos como guardianes y el dinero como barrera. Nadie hacía preguntas. Nadie debía saber más de lo necesario. Los rumores sobre enfermedades hereditarias comenzaron a circular de nuevo. Algunos científicos hablaban de posibles desórdenes neurológicos transmitidos por generaciones de matrimonios entre parientes. Otros defendían que se trataba de simples exageraciones históricas. Pero incluso los más escépticos reconocían que el patrón de aislamiento y desaparición era demasiado consistente para ser casualidad. Las pruebas biológicas habrían aclarado todo, pero seguirían inaccesibles. Los descendientes directos se negaban a donar muestras. Decían que el pasado debía quedar en paz, que removerlo solo traería dolor y confusión. Y en esa decisión, una vez más, el silencio ganaba. En una conferencia en París, un genetista suizo comparó el caso con una ecuación irresoluble. Dijo que el apellido Rothschild representaba un misterio biológico que la ciencia moderna podía explicar, pero no investigar. Sus palabras resonaron en la sala, donde nadie se atrevió a responder. Era un reconocimiento tácito de que incluso en el siglo XXI el poder seguía siendo capaz de esconder la verdad. Las preguntas se acumulaban, las respuestas se disolvían en el aire, y el secreto seguía vivo, como una sombra que se adapta a cada época. Los medios de comunicación intentaron reavivar la historia. Programas de televisión y documentales se acercaron al tema con cautela. Algunos fueron retirados antes de su estreno, otros publicados solo en versiones recortadas. Las cadenas recibían cartas de abogados, no amenazas abiertas, sino recordatorios diplomáticos sobre la importancia del respeto a la privacidad. Los periodistas más insistentes eran desacreditados o relegados a medios menores. Poco a poco, el tema volvió a desaparecer del debate público. Era como si una mano invisible se encargara de borrar cada intento de exposición. Sin embargo, los archivos digitales tienen su propio modo de resistir. Una filtración anónima reveló fragmentos de correspondencia que coincidían con las cartas descritas en los informes de los historiadores. Los documentos estaban incompletos, pero mostraban la misma caligrafía, las mismas iniciales y los mismos símbolos. Una de las notas filtradas contenía una frase escalofriante: «El linaje debe continuar, el resto será contenido». Esa línea bastó para encender la curiosidad de miles de personas en Internet. Foros, blogs y canales de historia comenzaron a debatir sobre el verdadero alcance de aquel secreto familiar. Entre las teorías más compartidas se hablaba de un acuerdo tácito entre la familia y ciertos gobiernos europeos. Otros sostenían que el secreto no era una enfermedad, sino un experimento biológico iniciado en el siglo XIX para preservar rasgos específicos. No existían pruebas, pero las conjeturas se multiplicaban. Cada versión parecía más imposible que la anterior, y aún así todas encontraban seguidores. Lo que estaba claro era que la verdad no se encontraba en los extremos. Lo más inquietante no era lo desconocido, sino la insistencia en ocultarlo. Un misterio no necesita ser sobrenatural para ser aterrador. Basta con que esté sostenido por siglos de silencio. Las generaciones más jóvenes de la familia crecieron con un conocimiento fragmentado,
En reuniones familiares se hablaba de logros, de inversiones, de arte, de fundaciones benéficas. Nunca se mencionaban los nombres borrados ni los años ausentes. Cuando los niños preguntaban por los retratos sin firma, los adultos cambiaban de tema con naturalidad. Así, el olvido se convirtió en una costumbre. Con el tiempo, algunos herederos comenzaron a cuestionar esa herencia invisible. Buscaban respuestas en los diarios antiguos, en las cartas privadas, en las voces de los mayores. Pero cada intento terminaba igual, con una mirada severa y una frase corta. «No abras eso». Uno de ellos, entrevistado décadas después, confesó que su curiosidad lo llevó a una de las casas familiares en Viena. En una habitación olvidada del piso superior, encontró un armario cerrado con candado. Dentro había cajas llenas de papeles, fotografías sin fecha y sobres vacíos. En uno de los sobres, doblada con cuidado, una hoja de papel amarillento con una frase escrita a mano. «No debe hablarse abiertamente». Esa advertencia, idéntica a la que aparecía en los antiguos expedientes médicos, le provocó una mezcla de temor y fascinación. Comprendió que la historia de su familia no era solo de éxito, sino también de negación. No lo dijo públicamente, pero guardó la hoja en silencio. Décadas después, la entregó a un museo bajo condición de anonimato. El museo confirmó la autenticidad del papel y lo exhibió brevemente. No había contexto, solo la frase y la firma incompleta de un médico de mediados del siglo XIX. La exposición duró pocos días antes de ser retirada sin explicación. Las vitrinas quedaron vacías y el documento volvió a una caja, esta vez bajo un nuevo código de registro. Nadie volvió a verlo. El episodio pasó casi desapercibido, pero para los estudiosos del tema fue una señal clara de que la historia seguía vigilada, incluso en su silencio. En los años siguientes, un equipo de antropólogos intentó reconstruir el linaje familiar a través de testimonios orales. Entrevistaron a todos los antiguos empleados, vecinos, descendientes lejanos. Todos coincidían en un detalle. En las casas más antiguas siempre había una habitación cerrada. Algunos decían que era una costumbre heredada, otros creían que era una advertencia. En una de esas mansiones, en el ala menos visitada, encontraron un reloj detenido en la pared. La hora marcaba las 11:15. Nadie recordaba cuándo se había parado, pero nadie se atrevía a darle cuerda. Era como si el tiempo mismo se hubiera negado a seguir adelante. El poder del mito creció con los años. El apellido se convirtió en sinónimo de influencia, de control, de discreción. Y entre todas esas interpretaciones, la historia del secreto genético quedó suspendida, como una línea invisible entre la ciencia y la leyenda. Los documentos seguían sellados, las voces seguían calladas y las preguntas seguían flotando. A veces, el pasado no necesita ser resuelto para seguir gobernando el presente. Basta con que la duda permanezca viva en la memoria colectiva. Hoy, los descendientes de la familia continúan sus vidas lejos de las sombras del siglo XIX. Pero en cada nueva generación, el eco del silencio se repite. No en las palabras, sino en los gestos, en la cautela con la que hablan de su historia. En cada entrevista pública, cuando el apellido aparece, las respuestas son medidas, cortas, perfectas. Dicen que la familia no tiene nada que ocultar. Dicen que los mitos son parte inevitable de su fama. Y luego, sin añadir más, cambian de tema. Ese cambio sutil, esa pausa exacta, es la misma que aparece en los documentos antiguos. La misma que los médicos dejaron escrita entre líneas. Un silencio heredado que ni el tiempo ha podido borrar. El eco del silencio se volvió tan profundo que terminó siendo una forma de lenguaje. En los salones, donde antes se cerraban acuerdos financieros, ahora se hablaba en susurros sobre los orígenes de la familia. Algunos afirmaban que todo era una exageración, una invención de periodistas que buscaban escándalos. Otros, en cambio, aseguraban que habían visto los rastros, que habían leído las notas escondidas entre los libros de contabilidad antiguos, que habían sentido la tensión que aún pesaba sobre los descendientes.
pero nadie podía probar nada. La ausencia de pruebas se había convertido en la mayor prueba de todas. En los archivos históricos de Londres, un restaurador halló por casualidad una caja sin etiquetar mientras limpiaba un estante. Dentro había fragmentos de correspondencia que habían sobrevivido a un incendio. Las cartas estaban chamuscadas, las orillas ennegrecidas y las palabras apenas legibles. Una de ellas comenzaba con una línea desconcertante. La condición persiste, pero la fe en el silencio la sostiene. No había firma ni fecha. El restaurador intentó conservar el papel, pero el material era tan frágil que se deshacía entre los dedos. Apenas alcanzó a copiar la frase antes de que se perdiera para siempre. La noticia de aquel hallazgo recorrió discretamente los círculos académicos, y aunque no fue publicada en los grandes periódicos, bastó para reavivar la curiosidad. Varios investigadores se unieron para rastrear la procedencia de la caja, pero el archivo negó cualquier registro de su ingreso. Los informes internos mencionaban un cambio de inventario, aunque nadie recordaba haberlo realizado. Era como si la caja hubiera aparecido y desaparecido sin dejar rastro. La única constancia que quedó fue la nota escrita a mano por el restaurador y una fotografía borrosa tomada antes de que las hojas se desintegraran. En la imagen puede verse la sombra de un sello de cera con 5 pequeñas flechas, el emblema de la familia Rothschild. A partir de entonces, los rumores adquirieron un nuevo matiz. Algunos comenzaron a hablar de un pacto de silencio que no se limitaba a proteger una herencia, sino que formaba parte de algo mucho más profundo. No se trataba de dinero ni de poder, sino de un intento desesperado por mantener la coherencia de un linaje que había empezado a fragmentarse desde dentro. Los expertos en genética familiar comenzaron a notar lo que los historiadores ya intuían. Las generaciones sucesivas mostraban signos de repetición, no solo en los nombres, sino también en los comportamientos. Una tendencia a la reclusión, a la introspección, a la obsesión por el control. Rasgos que, repetidos durante siglos, se volvían tan hereditarios como el color de los ojos. En una conferencia celebrada en Zúrich, un sociólogo presentó un estudio sobre los efectos psicológicos del secretismo familiar prolongado. Usó el ejemplo de los Rothschild, sin mencionarlos directamente. Habló de familias que transmiten el silencio como una obligación moral, donde la verdad se convierte en un peligro. Dijo que, con el tiempo, los descendientes aprenden a callar incluso lo que no entienden. El silencio deja de ser un escudo y se transforma en una jaula. Al terminar la ponencia, varios asistentes se acercaron al conferencista para felicitarlo. Uno de ellos, un anciano con acento vienés, solo le dijo una frase antes de marcharse. «Eso mismo nos enseñaron a nosotros». El relato del anciano quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon. Nadie supo quién era, pero su comentario parecía llevar el peso de una confesión. Algunos pensaron que podría ser un descendiente lejano de la familia, alguien que había vivido toda su vida en la sombra de un apellido que no se podía cuestionar. Años más tarde, cuando el conferencista fue entrevistado sobre aquel episodio, lo recordó con detalle. Dijo que el anciano parecía tranquilo, pero que sus ojos revelaban una tristeza profunda, como la de quien ha pasado demasiado tiempo guardando secretos. Mientras tanto, en los archivos de Viena, los restauradores continuaban revisando documentos antiguos. En una colección de correspondencia privada, encontraron una hoja escrita en francés que comenzaba con la frase «El error no está en la sangre, sino en la negación». Nadie sabía a qué se refería. La carta estaba incompleta, y solo se conservaba la parte inferior, firmada con una inicial, L. Los especialistas dedujeron que pertenecía a finales del siglo XIX por el tipo de papel y la tinta. Aunque no se pudo confirmar su autoría, las coincidencias con otros textos de la época sugerían que había sido escrita por un miembro de la familia o por alguien muy cercano. El hallazgo volvió a despertar las preguntas. ¿Era posible que la familia hubiera sabido, desde hacía generaciones, que su aislamiento tenía consecuencias? ¿Podría aquel silencio, mantenido con tanto celo, haber nacido no del miedo al escándalo,
sino de un intento fallido de protegerse? Los registros médicos de la época mostraban que la endogamia entre las familias aristocráticas era común, pero rara vez tan sistemática. El aislamiento genético traía consigo enfermedades recesivas y la familia más poderosa del mundo no estaba exenta de las leyes de la biología. En el siglo XXI, las pruebas de ADN podrían haber resuelto la incógnita, pero el acceso a las muestras seguía prohibido. Los pocos restos disponibles estaban custodiados por instituciones privadas bajo contratos que impedían cualquier análisis sin autorización expresa. Algunos científicos aseguraban que incluso si los archivos se abrieran, el resultado sería devastador. No por lo que revelarían, sino por lo que confirmarían, porque el verdadero secreto no era una mutación ni una enfermedad, sino la evidencia de hasta qué punto el poder puede moldear la verdad. A medida que los años pasaban, la historia se transformó en mito. La gente comenzó a hablar de la familia como si fuera una dinastía inmortal, capaz de sobrevivir a cualquier cambio histórico. Se decía que cada vez que una rama se extinguía, otra aparecía con idénticos rasgos, con la misma mirada firme y el mismo tono de voz. Las coincidencias eran tantas que los más supersticiosos hablaban de una herencia que iba más allá de la sangre. No una maldición, sino una repetición, como si el pasado se copiara una y otra vez en los cuerpos de los descendientes. En los círculos académicos, algunos estudiosos comenzaron a usar el término memoria genética. No se referían a un fenómeno biológico exacto, sino a una metáfora para describir cómo el silencio puede transmitirse como un gen. Generaciones enteras que aprenden a callar, no por miedo, sino porque el silencio se convierte en una forma de identidad. Los Rothschild, según esa teoría, habían perfeccionado el arte de heredar no solo riqueza, sino discreción. Lo que comenzó como un escudo se convirtió en un sello, una marca invisible que definía a cada miembro de la familia. Pero incluso las estructuras más sólidas pueden agrietarse con el tiempo. En una entrevista reciente, un descendiente joven habló con más franqueza de lo habitual. Dijo que admiraba la historia de su familia, pero que había cosas que prefería no repetir. Reconoció que el peso de la perfección era agotador y que la distancia emocional se había vuelto parte de su educación. Nos enseñaron a no mostrar debilidad, dijo. Nos enseñaron que la mente debía ser tan fuerte como el capital, pero nadie nos dijo qué hacer cuando la mente se cansa. Sus palabras resonaron como una confesión moderna, una grieta en el muro centenario del silencio. A partir de esa entrevista, algunos descendientes comenzaron a hablar discretamente. No daban nombres, pero coincidían en algo. Existía una tensión heredada, una presión constante por mantener la imagen impecable. Muchos habían crecido con la sensación de que había algo que no debía preguntarse, un vacío que no se podía llenar con respuestas, porque las respuestas estaban prohibidas. Los psicólogos familiares que estudiaron el caso lo describieron como una herencia emocional reprimida, una cadena invisible que unía el pasado con el presente. En la actualidad, los Rothschild siguen siendo sinónimo de poder y sofisticación. Sus nombres figuran en fundaciones culturales, universidades y organizaciones benéficas. Pero detrás de la filantropía y la elegancia persiste una historia que pocos se atreven a mirar directamente. No hay pruebas de una maldición, ni de un experimento, ni de una enfermedad. Solo quedan rastros, páginas tachadas, retratos sin nombres, propiedades sin habitantes y un legado que se repite, como si cada generación tuviera que pagar el precio del silencio de la anterior. El misterio no termina, simplemente cambia de forma. Algunos dicen que en las noches frías, las luces de las viejas mansiones de Viena aún se encienden sin que nadie las prenda. Otros afirman que en los archivos de Frankfurt aún se escucha el zumbido de las plumas que escribieron aquellas cartas prohibidas. Tal vez el secreto no esté en los documentos ni en los genes, sino en la obstinación humana por mantener cerradas las puertas que conducen al pasado. Porque cuando una familia aprende a sobrevivir, escondiendo la verdad, el silencio deja de ser protección
y se convierte en destino. En la penumbra de los salones, donde alguna vez se firmaron los préstamos que movieron a los reyes y decidieron el destino de los imperios, todavía hay ecos de conversaciones que nunca fueron registradas. Los retratos miran desde las paredes con la serenidad de quienes saben más de lo que muestran. Los visitantes modernos, académicos o curiosos, sienten una presencia que no proviene del lujo, sino de algo que late bajo las alfombras, como si las casas respiraran por sí mismas. Es un rumor de secretos que no terminan de morir, una herencia invisible que impregna cada piedra. Los historiadores, que han tenido acceso a los diarios de los mayordomos y secretarios de las distintas ramas de la familia, encuentran en sus líneas la misma mezcla de respeto y temor. Hablan de órdenes exactas, de silencios impuestos, de habitaciones cerradas que no podían ser abiertas sin permiso. Uno de ellos, en un cuaderno que sobrevivió al paso de los años, escribió una frase que aún hoy desconcierta a los investigadores. Algunos nombres no deben pronunciarse ni siquiera dentro de estas paredes. No mencionaba a quiénes se refería, pero sus palabras bastaron para confirmar que dentro del linaje había nombres prohibidos, ausencias que se custodiaban como si fueran reliquias. El siglo XX trajo consigo guerras, revoluciones y un nuevo orden financiero. La familia se adaptó con una habilidad que parecía instintiva, como si el cambio hubiera sido previsto desde generaciones atrás. Mientras otros imperios caían, los Rothschild mantenían su influencia intacta. Sin embargo, el pasado que habían sepultado no se desvaneció por completo. Los nuevos descendientes heredaron también el peso de las historias que no podían ser contadas. En cartas privadas, algunos miembros reconocían sentir una especie de temor inexplicable al hablar de la historia familiar. Decían que había temas que no podían tocarse, no porque alguien lo prohibiera, sino porque simplemente se sentía mal hacerlo, como una superstición transmitida por costumbre. Los estudios de genealogía que surgieron a mediados del siglo pasado intentaron ordenar las ramas dispersas del árbol familiar. Los investigadores trazaban líneas, unían fechas, pero siempre se encontraban con las mismas lagunas. Algunos registros parecían haber sido escritos 2 veces con variaciones mínimas, como si se hubiera intentado corregir la historia sin dejarlo demasiado evidente. En ciertos documentos, las letras cambiaban de estilo en medio de una misma página, lo que indicaba que varias manos habían intervenido en distintos momentos. Los curadores de museos lo llamaron la reescritura silenciosa, un proceso meticuloso mediante el cual se reemplazaban fragmentos del pasado con versiones más aceptables. En los sótanos de una biblioteca privada en París, un empleado encontró una caja metálica cubierta de polvo. Dentro había documentos sellados con una cinta roja. En la tapa se leía una palabra en francés: confidentiel. Los papeles estaban organizados por décadas, pero la mayoría carecía de contenido. Hojas en blanco, sobres vacíos, fichas sin texto. Entre ellas pudo, sin embargo, había una nota suelta escrita con tinta azul: eliminar todo lo que no deba ser recordado. Nadie supo quién la escribió ni cuándo, pero el mensaje parecía dirigido al futuro, una advertencia perpetua para quienes intentaran mirar demasiado lejos. Los documentos fueron entregados a un archivo nacional, pero poco después se retiraron para una revisión privada. No volvieron a mostrarse. Años después, un documentalista inglés viajó a Viena con la intención de grabar una serie sobre las familias más influyentes de Europa. Logró entrevistar a un descendiente distante del linaje Rothschild, un hombre de voz pausada y modales impecables. Durante la conversación, el entrevistador le preguntó si creía en las leyendas que rodeaban a su apellido. El hombre sonrió, pero su mirada se endureció antes de responder. Dijo que cada familia poderosa tiene su propio precio, y que el silencio, en su caso, había sido la moneda más valiosa. Después de una breve pausa, añadió algo que no estaba en el guión: no hay nada más peligroso que una verdad sin control. Esa frase fue cortada en la edición final, aunque el equipo de producción la conservó en los registros sin que el público llegara a escucharla. Con el paso de las décadas, la historia comenzó a adquirir un aire de mito. Las nuevas generaciones
crecieron escuchando rumores sobre antepasados encerrados, sobre casas que nunca debían ser visitadas, sobre retratos que habían sido retirados de las paredes sin explicación. En las reuniones familiares, los mayores evitaban los detalles. Los nietos preguntaban y recibían sonrisas evasivas. En algún punto, el silencio dejó de ser una orden y se convirtió en tradición. Nadie sabía exactamente qué debía callar, pero todos sabían que había algo que no debía mencionarse. Así, el secreto sobrevivió no por miedo, sino por costumbre. Las investigaciones modernas intentaron romper ese ciclo. Científicos, sociólogos y psicólogos analizaron la historia del clan desde diferentes ángulos. Hablaron de aislamiento emocional, de presión generacional, de una estructura que había privilegiado la apariencia sobre la humanidad. Los informes coincidían en una idea inquietante. La familia había construido su poder sobre un principio de control absoluto, y ese control se había extendido incluso al alma de sus descendientes. Nadie debía mostrar debilidad. Nadie debía contradecir la imagen de perfección. La fortaleza se había vuelto religión, y toda religión, cuando se lleva al extremo, produce su propio castigo. Un antiguo médico de confianza de la familia dejó un cuaderno de notas antes de morir. Sus apuntes, encontrados por sus nietos, describían encuentros en casas apartadas, tratamientos que nunca fueron registrados oficialmente y pacientes que desaparecían sin rastro. En una de las entradas más antiguas se leía: «El joven ha heredado los mismos síntomas. La familia insiste en el aislamiento. Se paga generosamente por el silencio». Más adelante, el médico escribía con evidente angustia: «Me pregunto quién se cura realmente, si el paciente o la reputación». Las páginas terminaban abruptamente con una frase solitaria: «Me han pedido que olvide». Los descendientes de aquel médico intentaron donar el cuaderno a una universidad, pero al poco tiempo recibieron una oferta de compra de un coleccionista anónimo. La suma era tan alta que aceptaron sin dudar. Nadie volvió a ver el manuscrito. Algunos creen que fue adquirido por la propia familia para impedir su publicación. Otros piensan que aún existe, guardado entre los muchos secretos que descansan bajo llave en bóvedas privadas. Pero más allá de las conjeturas, lo cierto es que el cuaderno contenía el testimonio más cercano a una verdad que pocos se atreven a pronunciar. En el presente, la figura de los Rothschild sigue generando admiración y temor en partes iguales. Son mencionados en libros, películas y teorías que mezclan realidad y ficción. Cada vez que se nombra su apellido, resurgen las historias sobre sus fortunas, su influencia y su misteriosa capacidad para permanecer en la cima sin exponerse demasiado. Sin embargo, entre todo ese ruido mediático, el verdadero legado permanece oculto, como si la familia hubiera aprendido a vivir en dos dimensiones: la pública, visible y deslumbrante, y la privada, donde la historia se escribe con sombras. Quienes han dedicado su vida a estudiar el fenómeno coinciden en que la clave no está en los hechos comprobables, sino en el patrón. En cada generación hay alguien que desaparece, alguien de quien no se vuelve a hablar. Las causas cambian, las fechas varían, pero el resultado es el mismo: una línea interrumpida en el árbol familiar, un nombre borrado con la misma precisión con la que se ajusta una cifra en una cuenta bancaria. Cada omisión es un recordatorio de que la perfección se mantiene solo mientras se controla lo que el mundo puede ver. En una época donde todo se digitaliza, el linaje Rothschild sigue siendo una excepción. Sus archivos más antiguos nunca han sido escaneados por completo. Los registros médicos permanecen bajo custodia privada y las propiedades históricas solo se abren parcialmente al público. Algunos documentos han sido fotografiados, pero siempre faltan páginas. Los estudiosos que han tenido acceso parcial hablan de tachaduras que cruzan párrafos enteros, de márgenes escritos con una letra distinta, de notas en otros idiomas que parecen añadidas después. Todo sugiere una edición cuidadosa, una vigilancia perpetua sobre el propio pasado. El misterio, a estas alturas, ya no depende de las pruebas. Se sostiene solo con la persistencia del silencio. Es un eco que recorre los siglos, un murmullo que dice sin decir:
Quienes intentan romperlo descubren que no hay pared más sólida que la indiferencia del tiempo. El poder, cuando se vuelve costumbre, ya no necesita imponerse. Se hereda como se heredan los gestos o la mirada. Así, generación tras generación, la familia mantiene su lugar en la historia, rodeada de respeto y de sombras, de admiración y de sospecha. Y entre esas sombras, una frase se repite con la precisión de un mantra: el silencio es beneficio. En los primeros años del nuevo milenio, cuando las familias más antiguas de Europa comenzaron a abrir sus archivos para digitalizar su historia, los descendientes del linaje Rothschild anunciaron una colaboración limitada con varios museos. El acuerdo prometía transparencia, pero pronto se descubrió que las cajas entregadas estaban incompletas. Faltaban cuadernos de registro, diarios personales y correspondencia de los periodos más sensibles. Los historiadores esperaban descubrir nuevas pistas sobre el origen de la fortuna, pero se encontraron con algo más inquietante: un vacío cuidadosamente diseñado. Las fechas se interrumpían justo en los momentos donde las leyendas situaban los episodios más oscuros, como si el tiempo mismo hubiera sido editado. En una de esas cajas apareció una carpeta de cuero deteriorado. Dentro, entre documentos administrativos, había una sola hoja con una caligrafía inusualmente temblorosa. Decía: lo que se hereda no siempre se ve. Nadie supo quién la escribió. Algunos pensaron que era una nota personal de algún contable, pero otros reconocieron que esa frase resumía la historia completa de la familia. No se trataba solo de dinero ni de poder, sino de una herencia invisible que recorría las generaciones como una corriente subterránea. Lo que no podía mostrarse era precisamente lo que los definía. Los académicos que analizaban la documentación notaron un detalle en los márgenes de muchos papeles antiguos: pequeños símbolos que se repetían una y otra vez. Triángulos, líneas cruzadas, iniciales borradas con precisión quirúrgica. A primera vista parecían marcas de clasificación, pero su disposición sugería un código. Un especialista en criptografía del siglo XIX propuso que cada símbolo representaba un tipo de documento destinado a la destrucción. Si el triángulo estaba cerrado, el papel debía conservarse bajo llave. Si el triángulo estaba abierto, debía quemarse. En algunos registros, las marcas estaban hechas con tanta fuerza que habían perforado el papel. Era una burocracia del silencio, una forma sistemática de decidir qué merecía sobrevivir y qué debía desaparecer. Mientras tanto, los descendientes modernos vivían ajenos a esas historias. Muchos de ellos crecieron lejos de Europa, en ambientes cosmopolitas donde el apellido era una puerta abierta, no un peso. Sin embargo, cuando los periodistas preguntaban por su pasado, las respuestas eran siempre las mismas: breves, educadas, impenetrables. Algunos decían no tener interés en los mitos familiares, otros afirmaban que preferían mirar hacia el futuro, y aún así, cuando el tema del secreto genético surgía, el aire cambiaba. Las sonrisas se tensaban, las palabras se medían con cuidado, y la conversación terminaba antes de empezar. Era una reacción instintiva, heredada quizá del mismo impulso que había mantenido cerradas las puertas durante siglos. En los archivos médicos europeos, los investigadores continuaban encontrando referencias indirectas: pacientes de apellido codificado, informes incompletos, recetas sin firma. Los nombres coincidían con las fechas de los nacimientos registrados en las ramas familiares. Las descripciones se repetían con un lenguaje que parecía poético y clínico a la vez. Melancolía heredada, imaginaciones persistentes, deseo de soledad. No había diagnóstico, solo metáforas. Los médicos sabían que escribir la palabra exacta podía significar el fin de su carrera. En cambio, usaban la ambigüedad como protección. Así, el secreto médico y el secreto familiar se entrelazaron hasta volverse indistinguibles. Durante años se creyó que todo eso formaba parte del folclore histórico, pero un hallazgo cambió la perspectiva. En una colección privada de Londres apareció un álbum de fotografías perteneciente a un fotógrafo de sociedad del siglo XIX.
Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal, cada semana, te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. Las imágenes mostraban a varios miembros de la aristocracia europea en cenas, viajes y retratos familiares. Entre ellas, una serie llamó la atención de los curadores. 3 fotografías de una misma joven, con distintos nombres escritos al dorso. En una, se la identificaba como Hannah, en otra como Miriam, y en la tercera no había nombre, solo la palabra retirada. Los expertos en arte notaron que los rasgos de la joven eran casi idénticos a los de otras mujeres, retratadas décadas después, lo que alimentó la idea de una repetición genética casi simbólica. Nadie pudo confirmar su identidad. El álbum fue retirado poco después de su exhibición, sin explicación. Los años pasaron y la historia se fragmentó en versiones. Para algunos, los Rothschild eran la representación más pura del éxito, una familia que había sobrevivido a guerras, persecuciones y crisis financieras sin perder su unidad. Para otros, eran un ejemplo de cómo el poder absoluto puede volverse prisión. En esa dualidad residía su fascinación. La grandeza y la fragilidad convivían bajo un mismo escudo. Y aunque la sociedad moderna ya no creía en las maldiciones, no podía evitar sentir una curiosa incomodidad al contemplar lo que se negaba a morir, el misterio de una familia que incluso cuando se mostraba, seguía oculta. En los últimos años, un pequeño grupo de investigadores decidió abordar el tema desde la perspectiva de la psicología transgeneracional. Querían entender cómo el silencio podía influir en la mente de una familia durante más de 200 años. Analizaron cartas, testamentos, entrevistas, cualquier fragmento que contuviera emoción. El resultado fue inquietante. Detectaron un patrón de pensamiento repetido en distintos siglos: la necesidad de controlar, el miedo a la exposición y una profunda dificultad para expresar el dolor. La historia económica era brillante, pero la historia emocional estaba marcada por la negación. Los especialistas concluyeron que el secreto no se había mantenido solo por conveniencia, sino porque se había vuelto parte de la identidad. Romperlo habría sido como renunciar a lo que eran. En una conferencia en Viena, uno de esos psicólogos dijo una frase que resumió siglos de historia. El silencio no los protegió, los moldeó. Sus palabras resonaron en la sala, y algunos descendientes presentes abandonaron el lugar antes de que terminara la exposición. Desde entonces, el acceso a los archivos volvió a restringirse. Se cerraron colaboraciones, se cancelaron citas, y los investigadores fueron invitados a concentrarse en otros temas. La puerta, una vez entreabierta, volvió a cerrarse con un clic discreto. En los museos y bibliotecas, las piezas relacionadas con la familia quedaron guardadas en secciones reservadas. Los curadores sabían que no podían exponer todo lo que poseían. En las vitrinas públicas solo se mostraban documentos financieros, cartas de negocios, retratos, formales. Pero detrás, en las salas de conservación, descansaban las carpetas con los sellos rojos, aquellas que llevaban las anotaciones médicas y las cartas familiares. Nadie podía consultarlas sin una autorización especial. Quienes lograban verla hablaban de un silencio físico, casi palpable, como si los papeles aún guardaran el aire de quienes habían sido borrados. A comienzos del siglo XXI, la digitalización de documentos históricos permitió que algunos fragmentos se filtraran a Internet. En foros anónimos aparecieron imágenes borrosas de cartas antiguas, informes médicos y firmas parciales. La mayoría eran imposibles de verificar, pero el contenido coincidía con los rumores antiguos. En una de las cartas filtradas podía leerse: «Ella oye lo que nosotros no podemos escuchar. No debe saberse». Otra decía: «La familia ha decidido. La discreción es más importante que la cura». Las frases, escritas con letra elegante, tenían el tono sereno de la resignación. No hablaban de miedo, sino de aceptación.
como si el secreto se hubiera convertido en una forma de fe. Los descendientes actuales, acostumbrados a los medios de comunicación, prefieren mantenerse lejos de ese pasado. Algunos, cuando son entrevistados, afirman que las historias sobre la enfermedad hereditaria son absurdas. Dicen que la familia ha sido víctima de su propia fama, que cualquier ausencia en los registros se magnifica hasta convertirse en leyenda. Sin embargo, la firmeza de sus negaciones no siempre logra apagar la duda, porque cada vez que intentan cerrar el tema, la historia vuelve, disfrazada de rumor, de novela o de documental. Es una sombra que cambia de forma, pero nunca desaparece. Los académicos más prudentes creen que la verdad se perdió entre el tiempo y la conveniencia. Dicen que tal vez hubo una enfermedad, una cadena de síntomas agravados por la endogamia, y que la familia simplemente eligió proteger su reputación. Otros sostienen que el mito es una invención moderna, una narrativa construida sobre lagunas históricas. Pero ninguno puede explicar por qué esos vacíos fueron tan constantes, ni por qué las cartas privadas repiten siempre las mismas expresiones. En el fondo, todos coinciden en algo. La familia Rothschild logró lo que pocas dinastías han conseguido, crear un silencio tan sólido que se volvió indestructible. A veces, el poder más grande no es el de dominar al mundo, sino el de decidir qué parte de la verdad merece ser contada. En el caso de los Rothschild, ese poder se perfeccionó hasta convertirse en arte. Y mientras el mundo avanza, el misterio sigue ahí, intacto, como una herencia que se resiste a desaparecer. Porque hay secretos que no se rompen con el tiempo. Se heredan, se transforman, se adaptan, y aunque las generaciones cambien y los archivos se digitalicen, siempre habrá una bóveda, en algún lugar del mundo, donde el silencio siga respirando, esperando a que alguien se atreva a abrirla. Durante la década siguiente, el interés por aquella bóveda creció hasta convertirse en una obsesión académica. Se publicaron libros, artículos y documentales intentando descifrar qué podía haber dentro. Algunos hablaban de informes médicos, otros de correspondencia entre las distintas ramas del linaje, y los más audaces aseguraban que allí se guardaban objetos personales de quienes habían sido borrados de los árboles familiares. Pero ninguna de esas teorías podía comprobarse, porque cada vez que una institución solicitaba el acceso, la respuesta era idéntica. Los documentos no están disponibles por razones de conservación. Los medios más sensacionalistas comenzaron a construir su propia versión. Afirmaban que las bóvedas ocultaban restos humanos, pruebas de experimentos o confesiones que habrían estremecido al mundo. Sin embargo, los historiadores serios sabían que la verdad era probablemente más simple y, a la vez, más terrible. Lo que se ocultaba no era un crimen, sino una vergüenza, una cadena de decisiones que habían mantenido a la familia unida a costa de la libertad de algunos de sus miembros. El secreto era la demostración más clara del precio del poder, la capacidad de borrar la historia sin que el mundo se atreviera a protestar. A medida que los archivos oficiales cerraban sus puertas, los rastros sobrevivientes comenzaron a aparecer en los lugares más inesperados. En un mercado de antigüedades de Bruselas, un coleccionista encontró una libreta de cuero con el sello de una clínica vienesa del siglo XIX. Dentro, entre recetas y diagnósticos escritos en latín, había una página que mencionaba a una familia de alto rango financiero. Las iniciales del paciente eran R, y la anotación médica terminaba con una frase en francés: requiere aislamiento permanente. Aquella pequeña libreta viajó por subastas y colecciones privadas hasta que una universidad logró adquirirla. Su autenticidad fue verificada y su contenido publicado, aunque sin mencionar el apellido que todos reconocían. Ese hallazgo reavivó el debate. Las instituciones financieras insistían en que el tema pertenecía al pasado, pero los archivos nacionales comenzaron a recibir más solicitudes que nunca. Periodistas, científicos, historiadores y curiosos buscaban entender por qué el nombre de una familia que había moldeado la economía europea seguía envuelto en una bruma de misterio. Algunos investigadores propusieron una hipótesis nueva.
que el secreto no era genético, sino psicológico. Según ellos, la estructura cerrada de los Rothschild había creado un entorno tan controlado que la individualidad de cada miembro se diluía. Las conductas excéntricas, las depresiones y los colapsos mentales serían el resultado de vivir bajo una presión que no admitía errores. El silencio no era una estrategia, era una defensa. Mientras tanto, los descendientes más jóvenes trataban de mantener la distancia. Habían heredado la fortuna y la influencia, pero no el deseo de perpetuar el mito. Algunos incluso intentaron abrir sus propias ramas familiares, casándose fuera del círculo tradicional, viajando a otros países, cambiando de residencia para no ser asociados con el apellido. Pero ni siquiera eso bastaba. El mundo no los veía como personas, sino como extensiones de un linaje. Dondequiera que fueran, el nombre los precedía como una sombra. En entrevistas decían sentirse orgullosos de su historia, aunque confesaban en voz baja que a veces desearían poder tener una vida anónima. Uno de ellos, residente en Suiza, concedió una entrevista a puerta cerrada. No permitió grabaciones, pero aceptó que sus palabras fueran transcritas. Dijo que desde niño le habían enseñado que el apellido era una promesa y un peso, que las conversaciones familiares giraban siempre en torno a mantener la armonía, a no exponer debilidades, a no dejar que los demás vieran demasiado. Cuando el entrevistador le preguntó si había oído hablar del secreto genético, el hombre guardó silencio durante varios segundos. Luego, respondió que sí, que había escuchado historias, pero que nadie sabía si eran ciertas. Aún así, recordó que cuando era pequeño, su abuela solía decirle una frase que ahora entendía mejor. Nuestra sangre no se comparte, se protege. Esa respuesta se convirtió en una de las citas más comentadas de la investigación. Para muchos, confirmaba que el aislamiento de la familia no era casual, sino intencional, una política interna que había sobrevivido al paso de los siglos, y aunque no probaba la existencia de una enfermedad hereditaria, sí demostraba algo igual de perturbador, que el secreto había dejado de ser un hecho para convertirse en una forma de identidad. El silencio se había vuelto un apellido paralelo, una segunda piel que todos llevaban encima sin saber por qué. Los historiadores modernos comenzaron a utilizar la expresión «la dinastía del eco». Decían que la familia había logrado perpetuarse no solo gracias a su riqueza, sino a su capacidad para reflejar siempre una imagen perfecta, aun cuando esa perfección estuviera construida sobre vacíos. Cada omisión, cada carta destruida, cada fotografía retirada reforzaba la ilusión de pureza. Y lo más irónico era que ese mismo control que los había protegido también los había condenado a repetir la historia. Las nuevas generaciones, aunque no lo quisieran, seguían actuando bajo las mismas reglas: discreción, reserva, corrección absoluta. Nadie las imponía abiertamente, pero todos las obedecían. En algunos círculos, el caso comenzó a estudiarse como un ejemplo de cómo el poder se convierte en herencia psicológica. Las universidades de Berlín y Ginebra organizaron un simposio sobre familias que habían mantenido estructuras cerradas durante más de 200 años. El apellido Rothschild apareció constantemente en las ponencias, aunque siempre de manera indirecta. Se hablaba de la familia que aprendió a respirar sin hablar. Los expertos comparaban su historia con la de monarquías antiguas que habían caído bajo el peso de sus propios secretos. Pero la diferencia era que los Rothschild no habían caído. Habían sobrevivido precisamente gracias a su silencio. Un profesor de historia económica planteó una idea provocadora. Dijo que el verdadero poder de la familia no estaba en su oro, sino en su capacidad para controlar la narrativa. En lugar de enfrentarse a los escándalos, los había absorbido. En vez de desmentir los rumores, los había dejado existir. Porque todo rumor, al final, reforzaba el mito. Cada historia, por extraña que fuera, añadía una capa más de fascinación. Y mientras el mundo discutía si había una maldición genética o un complot financiero, la familia seguía intacta, observando desde la distancia. En una carta filtrada a los medios,
atribuida a un descendiente que había renunciado a los negocios familiares, aparecía una reflexión inquietante. Decía: nos educaron para creer que lo importante no es ser perfectos, sino parecerlo, pero la perfección fingida se paga con la soledad. Aquellas palabras fueron consideradas una crítica interna, un reconocimiento de que el silencio, más que una tradición, era una condena. El autor de la carta nunca fue identificado oficialmente, aunque algunos creyeron reconocer su escritura en una firma posterior en un museo de arte contemporáneo. Con el tiempo, el mito se extendió más allá de la historia y comenzó a filtrarse en la cultura popular. Novelas, películas y documentales tomaron fragmentos de la realidad y los mezclaron con ficción. La figura de la familia se transformó en símbolo de control, de discreción, de poder silencioso. Pero entre los estudiosos persistía la duda. ¿Por qué, después de tanto tiempo, nadie había podido confirmar o desmentir completamente el secreto? Algunos decían que las pruebas habían sido destruidas, otros creían que aún existían, guardadas en alguna de las propiedades familiares, y había quienes pensaban que no importaba si eran reales o no, porque el mito ya había adquirido vida propia. Las investigaciones genéticas del siglo XXI avanzaron hasta el punto de poder rastrear linajes completos, pero los descendientes continuaron negando cualquier colaboración. Los laboratorios que solicitaron muestras recibieron respuestas diplomáticas y ninguna autorización. Los científicos concluyeron que no podían estudiar lo que no podían tocar. La falta de datos mantenía viva la leyenda, y la leyenda, a su vez, protegía el silencio. Era un círculo perfecto, un mecanismo que funcionaba sin esfuerzo. Los analistas culturales comenzaron a decir que la familia había encontrado una forma de inmortalidad simbólica. Cada intento de revelar su secreto los hacía más presentes, más grandes, más indestructibles. Cuanto menos se sabía, más poder parecían tener. El silencio, convertido en mito, les otorgaba una relevancia que ninguna fortuna podía comprar. Y así, en un mundo saturado de información, el verdadero lujo era ser incomprensible. A veces, las verdades más profundas no se esconden detrás de una conspiración, sino en la simple decisión de no decir. Los Rothschild entendieron eso mejor que nadie. Aprendieron que el control absoluto no consiste en hablar, sino en decidir cuándo callar. Y en ese arte, perfeccionado durante generaciones, encontraron la manera de sobrevivir a la historia misma. Porque el dinero puede perderse, los imperios pueden caer, pero el silencio, cuando se hereda, se vuelve eterno. A medida que avanzaban las décadas, los archivos históricos fueron modernizándose y la información comenzó a fluir con una velocidad que los antiguos guardianes del silencio jamás habrían imaginado. Sin embargo, ni siquiera la era digital pudo quebrar el muro que rodeaba a la familia. Las plataformas de investigación en línea mostraban árboles genealógicos incompletos, registros truncados y vacíos imposibles de llenar. Los servidores de las universidades albergaban miles de documentos escaneados, pero siempre faltaban las páginas cruciales. El patrón se repetía con precisión matemática. Cada vez que un dato amenazaba con revelar demasiado, desaparecía sin explicación. En los foros especializados, los investigadores amateurs se convirtieron en una nueva generación de cazadores de secretos. Analizaban fotografías antiguas, cotejaban firmas, buscaban coincidencias en los censos. Algunos afirmaban haber identificado descendientes que habían cambiado de apellido. Otros aseguraban que ciertos cuadros en colecciones privadas retrataban a miembros de la familia que nunca fueron reconocidos oficialmente. Las pruebas eran débiles, pero el entusiasmo era inagotable. Cada pequeño hallazgo alimentaba la leyenda, y la leyenda, a su vez, seguía creciendo, como si se alimentara del intento constante por descifrarla. Entre los descubrimientos más curiosos surgió un conjunto de cartas enviadas desde París a mediados del siglo XX. No estaban firmadas, pero su estilo coincidía con la correspondencia conocida de algunos miembros del linaje. En una de ellas se leía: «El peso del apellido no está en el oro, sino en lo que no puede decirse». En otra, más corta, la frase era aún más directa:
El silencio no se hereda, se aprende. Esas palabras, sencillas pero contundentes, revelaban una comprensión íntima de lo que significaba pertenecer a una familia cuyo legado se sostenía en la discreción absoluta. Con el tiempo, el mito del secreto genético comenzó a convertirse en una metáfora sobre el poder mismo. Los sociólogos hablaban de la genética del silencio, para describir cómo las instituciones y las élites aprenden a ocultar sus fracturas. Lo que alguna vez fue un rumor médico se transformó en símbolo de una cultura entera, la de quienes entienden que el control de la información es la forma más duradera de dominio. En conferencias, los expertos comparaban el comportamiento del linaje con los sistemas financieros que ellos mismos habían creado. Complejos, opacos, imposibles de rastrear por completo, siempre un paso por delante de quienes intentaban entenderlos. Pero el misterio no solo sobrevivía en los archivos. En las ciudades donde la familia había levantado sus palacios, aún circulaban historias transmitidas por generaciones. En Londres, se decía que una de las mansiones de la rama inglesa mantenía una habitación cerrada desde hacía más de un siglo. En Viena, los empleados de una antigua propiedad contaban que cada noche, a la misma hora, una de las lámparas del pasillo principal se encendía sola. En París, los vecinos de una residencia histórica aseguraban haber escuchado un piano sonar a medianoche cuando la casa estaba vacía. Ninguna de esas anécdotas podía demostrarse, pero todas compartían un tono común: la sensación de que algo del pasado seguía vivo, esperando ser reconocido. En los últimos años, los avances en genética humana ofrecieron una posibilidad nueva. Algunos laboratorios afirmaban poder identificar patrones hereditarios incluso a partir de retratos, fotografías o restos de cabello conservados en objetos antiguos. Varios investigadores propusieron aplicar esas técnicas a los artículos de colección que pertenecieron a la familia, como cepillos, peines o prendas conservadas en museos. Sin embargo, los herederos reaccionaron con una rapidez que sorprendió a todos. Las piezas fueron retiradas temporalmente de las exhibiciones para revisiones de conservación. Cuando volvieron a mostrarse, los objetos personales habían desaparecido. Solo quedaban los marcos vacíos y las etiquetas, testigos silenciosos de que algo había cambiado. Los científicos se resignaron a aceptar que nunca podrían estudiar el linaje de forma directa. Pero algunos comenzaron a enfocarse en otro tipo de herencia, la simbólica. Analizaron cómo el silencio se transmitía de generación en generación, no como un mandato, sino como una forma de pensar. Los hijos crecían observando a sus padres evitar ciertos temas, y ese gesto se convertía en una lección más poderosa que cualquier advertencia. Era un silencio aprendido desde la cuna, tan natural como respirar. Con el tiempo, ni siquiera necesitaban recordar por qué no debían hablar. Simplemente no lo hacían. En entrevistas recientes, algunos descendientes jóvenes hablaron con una mezcla de respeto y cansancio sobre ese legado. Uno de ellos, residente en Nueva York, dijo que en su familia el éxito se medía en discreción, que la verdadera elegancia consistía en no dejar huellas. «No tenemos que ocultar nada», explicó. «Solo preferimos que nadie lo sepa todo». Otro, viviendo en Suiza, confesó que había sentido curiosidad por los rumores, pero que desistió de investigar. «Hay cosas que no deben abrirse», dijo con un tono que mezclaba temor y resignación. «Mi abuelo siempre decía que el silencio es más fuerte que la verdad». La frase, repetida por varias generaciones, había adquirido un valor casi religioso. Aparecía grabada en objetos familiares, escrita en los márgenes de los libros, citada en discursos privados. Era la regla no escrita que unía a todos, la que sobrevivía incluso cuando los negocios cambiaban de manos o las propiedades se vendían. En un mundo donde todo parecía temporal, el silencio seguía siendo el único elemento permanente. Los analistas sociales comenzaron a estudiar cómo ese principio había moldeado la conducta del linaje. Señalaban que el poder de la familia no provenía solo de su fortuna, sino de su habilidad para mantener el control emocional. Nunca reaccionaban de manera impulsiva, nunca respondían a los ataques públicos, nunca confirmaban ni negaban nada.
Con el tiempo, esa calma calculada se convirtió en su sello más distintivo. Mientras otros linajes aristocráticos se desmoronaban bajo el peso de los escándalos, ellos resistían, no porque no los tuvieran, sino porque nadie podía probarlos. En un ensayo publicado por un historiador de Oxford, se comparaba a los Rothschild con una obra de arte incompleta. Decía que su poder residía precisamente en lo que faltaba. La perfección de su historia es la imperfección que nunca se muestra. Según él, el secreto había trascendido su contenido y se había convertido en un símbolo universal de lo que el ser humano está dispuesto a sacrificar para conservar el control. No era una maldición genética, sino un espejo de la ambición. Mientras el mundo seguía avanzando, la familia se mantenía en silencio, igual que siempre. Las ramas dispersas por Europa, América y Medio Oriente conservaban la misma prudencia. En cada generación surgían miembros que destacaban en la ciencia, la política o la filantropía, pero ninguno hablaba abiertamente del pasado. Cada entrevista era medida, cada respuesta cuidadosamente calculada. El apellido seguía siendo una llave, pero también una advertencia. Quien lo llevaba sabía que la historia no debía tocarse. En los archivos aún cerrados de Frankfurt, las bóvedas permanecen bajo vigilancia constante. Dentro, entre cajas numeradas, descansan documentos que nadie ha leído en más de un siglo. Los encargados de su conservación dicen que el papel está demasiado frágil para manipularlo, que abrirlo sería destruirlo. Esa justificación, repetida una y otra vez, se ha convertido en el último escudo del secreto. Nadie se atreve a cuestionarla, porque todos entienden que algunas verdades, una vez reveladas, ya no pueden volver a esconderse. Así, la historia continúa suspendida en un equilibrio perfecto. De un lado, el mito, del otro, el silencio. En medio, una familia que aprendió a dominar el tiempo, no solo con riqueza, sino con la capacidad de desaparecer cuando era necesario. Tal vez esa sea la verdadera herencia del linaje Rothschild, la maestría de existir sin ser vistos, de controlar el mundo desde las sombras y de hacer del silencio una forma de eternidad. Y mientras el mundo moderno exige transparencia, mientras las redes sociales transforman cada secreto en espectáculo, la familia permanece igual que siempre, observando, esperando, callando. En una época en la que todos quieren ser escuchados, ellos siguen demostrando que el poder más grande pertenece a quien sabe cuándo no decir nada. Con el paso de los años, el silencio dejó de ser solo un recurso para proteger el pasado y se transformó en una forma de cultura. Dentro del linaje, el secreto era tratado con el mismo respeto con el que otros veneraban una religión. Los descendientes aprendieron que las historias personales no se contaban, que los recuerdos se compartían solo entre los más cercanos y que cualquier duda debía quedar dentro de la familia. Aquella costumbre moldeó generaciones enteras, creando un lenguaje donde lo más importante era lo que no se decía. En las grandes cenas, las conversaciones giraban siempre alrededor de los logros públicos, de las inversiones, de las alianzas culturales, pero cuando alguien mencionaba los años oscuros del siglo XIX, el ambiente cambiaba. Los cubiertos se detenían, las miradas bajaban y la música subía un poco de volumen. Nadie necesitaba dar una orden. El gesto de silencio era automático, aprendido desde la infancia. Los invitados que no pertenecían al círculo íntimo nunca notaban la tensión. Solo veían sonrisas educadas, risas suaves y la elegancia de quienes parecían tener el control absoluto de sus emociones. Entre los descendientes más jóvenes, sin embargo, comenzó a crecer una sensación de desconexión. Algunos sentían que su historia les pertenecía solo a medias, como si hubieran heredado una vida escrita por otros. En entrevistas privadas contaban que a veces despertaban con la sensación de cargar con algo que no entendían. «Es como si lleváramos una llave, pero nadie nos dice qué puerta abre», dijo uno de ellos. Otro relató que, de niño, escuchaba a su madre hablar en voz baja sobre un pariente del que no se podía mencionar el nombre. «No era miedo, era respeto», explicó. «Había cosas
que simplemente no debían ser nombradas. Los psicólogos que estudiaron el fenómeno lo describieron como un caso extremo de memoria heredada. Las emociones, decían, pueden transmitirse a través del comportamiento, igual que los rasgos físicos. Si una familia vive siglos bajo la regla del silencio, sus descendientes terminan respirando esa reserva como si fuera una parte natural de su identidad. En los estudios se hablaba de una lealtad invisible, una fidelidad inconsciente hacia los antepasados que nunca rompieron el pacto. Incluso quienes no creían en las leyendas terminaban protegiéndolas sin saber por qué. Con el tiempo, el apellido se volvió más simbólico que real. Los descendientes se dispersaron por el mundo, abrieron empresas, fundaciones, centros de arte y programas humanitarios. La imagen pública de la familia era impecable. Filántropos, visionarios, benefactores de la ciencia y la cultura. Pero debajo de esa superficie persistía la sombra del secreto, una sombra que ningún acto de generosidad podía disipar por completo. Los investigadores más prudentes evitaban especular, aunque reconocían que la obsesión por la discreción seguía intacta. En los archivos europeos, algunos documentos recién digitalizados arrojaron pistas inesperadas. En una carta de principios del siglo XX, escrita en alemán, se leía: «Las sombras del pasado aún acompañan nuestros pasos, pero el deber es seguir adelante». La firma estaba borrosa, aunque el sello familiar era inconfundible. En otra nota, hallada en una biblioteca de Viena, un miembro anónimo del linaje escribía a un médico: «Agradecemos su comprensión. La familia confía en que el asunto permanecerá entre nosotros». No había nombres, pero las fechas coincidían con los periodos de desaparición de ciertos herederos que nunca volvieron a figurar en los registros oficiales. Los estudiosos que examinaron estas cartas afirmaron que no demostraban nada concluyente, pero sí revelaban una constante. La palabra comprensión se usaba como sustituto de silencio. Pedir comprensión era pedir discreción, y esa costumbre se mantuvo en el lenguaje familiar hasta bien entrado el siglo XX. Cuando un pariente caía enfermo, no se hablaba de su diagnóstico, sino de su delicada situación. Cuando alguien se retiraba de la vida pública, se decía que había decidido descansar. Cada eufemismo era una forma de mantener intacta la apariencia. En la década de los 2000, los descendientes más jóvenes comenzaron a enfrentarse a un dilema. Vivían en una época donde la transparencia se había convertido en virtud, donde todo podía ser grabado, publicado o compartido. El viejo código del silencio parecía cada vez más anacrónico, pero romperlo era impensable. Algunos intentaron abordarlo de forma simbólica, escribiendo novelas o ensayos inspirados en el peso de la herencia. En esas obras, el tema de la identidad aparecía una y otra vez. Personajes atrapados entre la lealtad al pasado y el deseo de libertad. Ninguno mencionaba directamente el apellido, pero las alusiones eran claras. Las editoriales recibían los manuscritos con cautela. Algunos libros se publicaban bajo seudónimo, otros desaparecían antes de salir a la venta. En ciertos casos, los autores abandonaban la promoción de sus propias obras tras recibir llamadas o visitas discretas. Nadie confirmaba nada, pero todos sabían lo que ocurría. La censura no necesitaba amenazas. Bastaba con un recordatorio amable sobre el valor de la reserva. Y así, la historia seguía repitiéndose, disfrazada de modernidad. En paralelo, los investigadores de universidades suizas y británicas continuaban su búsqueda. Analizaban registros públicos, revisaban archivos notariales, cruzaban nombres con hospitales y propiedades. En más de una ocasión, se toparon con documentos que parecían haber sido modificados recientemente. Las fechas de digitalización no coincidían con los sellos originales. Algunos textos mostraban marcas de edición digital, zonas borrosas, frases reescritas. Nadie se responsabilizaba de esos cambios, y las instituciones negaban cualquier alteración. Pero los especialistas sabían que la familia seguía teniendo influencia suficiente para proteger su historia, incluso en el mundo digital. En una conferencia celebrada en Ginebra, una historiadora presentó una conclusión que sorprendió a todos. Dijo que después de años de análisis, había llegado a la idea de que el verdadero secreto de la familia
no era genético ni médico, sino filosófico. Según ella, los Rothschild habían comprendido algo que el resto del mundo apenas comenzaban a intuir: que el control del relato es una forma de inmortalidad. Si la verdad puede destruirte, basta con dominar la versión que se cuenta. De ese modo, la historia no pertenece a los hechos, sino a quien decide cómo recordarlos. La tesis fue debatida durante horas. Algunos académicos la consideraron una interpretación poética, otros la definieron como una revelación brillante. La familia, como era de esperarse, no emitió ningún comentario. No lo desmintieron ni lo confirmaron. Y esa falta de respuesta fue, una vez más, el gesto más poderoso. Porque cada silencio, cada negativa cortés, mantenía viva la intriga. No había nada más eficaz que la ausencia de palabras para alimentar el mito. Con el paso de los años, los archivos físicos comenzaron a deteriorarse y muchas piezas se trasladaron a bóvedas climatizadas. Los expertos que participaron en ese proceso contaron, en voz baja, que algunas cajas estaban vacías. En los inventarios aparecían descritas como documentación en revisión, pero nadie sabía quién las había retirado. Otras contenían sobres sellados con cera, etiquetados solo con números. Los empleados tenían instrucciones de no abrirlos. Cada caja, cada sello intacto, se convirtió en una frontera entre el conocimiento y el misterio. A finales de la segunda década del siglo XXI, el interés público por la familia volvió a resurgir gracias a una serie documental que prometía revelar los secretos del linaje. Los productores viajaron a todas las ciudades donde había rastros del apellido: Londres, Viena, París, Nápoles y Frankfurt. Entrevistaron a historiadores, antiguos empleados y descendientes lejanos. El resultado fue impecable desde el punto de vista visual, pero el contenido fue más discreto de lo esperado. Los episodios terminaban siempre con la misma conclusión: la verdad seguía fuera de alcance. Sin embargo, el público quedó fascinado. Cada silencio en el relato era más elocuente que 1000 pruebas. Las generaciones más jóvenes, acostumbradas a las redes y a la exposición, encontraron en la historia una paradoja irresistible. En un mundo saturado de voces, la familia más influyente del planeta seguía siendo la que menos hablaba. Su poder residía en lo que callaba, y ese misterio la hacía eterna. Los comentarios en foros y plataformas digitales repetían una misma idea. El secreto Rothschild no necesitaba revelarse para existir. Bastaba con que continuara siendo una pregunta sin respuesta. Así, el mito se mantuvo vivo, transformándose en símbolo de la relación entre el poder y la memoria. No importaba ya si había una enfermedad hereditaria o un pacto ancestral, si las cartas médicas eran reales o ficción. Lo esencial era lo que representaban: la lucha constante entre la verdad y la conveniencia. El linaje que había aprendido a controlar los bancos había terminado controlando también el relato del tiempo. Ninguna institución, ni siquiera la historia, podía auditar su pasado. Y en ese punto, cuando todo parecía haberse dicho sin decirse, la familia alcanzó lo que siempre buscó: una inmortalidad discreta. No a través de monumentos ni de glorias, sino en la permanencia del misterio. Porque mientras el mundo siga preguntándose qué escondían sus bóvedas, mientras las generaciones repitan las mismas sospechas, el apellido continuará vivo, resguardado tras la muralla más sólida que un ser humano puede construir, la del silencio que nunca se rompe. Con el tiempo, los descendientes más jóvenes comenzaron a convivir con esa inmortalidad como si fuera una sombra inevitable. En sus casas ya no se hablaba del secreto como un asunto vergonzoso, sino como una especie de tradición intangible, un mito doméstico que no podía comprobarse ni refutarse. La historia se había convertido en una herencia emocional, algo que latía en el aire, pero que nadie podía tocar. Había quienes sentían orgullo de pertenecer a un linaje rodeado de tanto misterio, y otros que, por el contrario, vivían con la incomodidad de no poder escapar de él. Algunos viajaban para olvidar,
Otros intentaban reconstruir la genealogía por curiosidad o por rebeldía, pero el resultado siempre era el mismo. En algún punto del árbol, las ramas se perdían en la neblina. Los archivos seguían allí, tan inaccesibles como siempre. En ellos, según los conservadores, descansaban los documentos más antiguos, algunos tan frágiles que el simple contacto con la luz podía desintegrarlos. Las cajas estaban numeradas, los sellos intactos, las llaves en manos de muy pocas personas. De vez en cuando, un rumor sacudía a los círculos académicos. Se decía que uno de los curadores había leído algo que confirmaba las teorías más inquietantes: informes médicos, confesiones familiares, registros de clínicas desaparecidas. Pero el rumor se diluía antes de llegar al público, como si el tiempo mismo actuara en defensa del secreto. A medida que la familia se expandía por el mundo, el apellido se mezclaba con otros, se adaptaba a nuevas lenguas y culturas, pero la esencia permanecía. La discreción seguía siendo el principio rector. Los nuevos miembros, aunque nacidos en el siglo XXI, aprendían desde pequeños el mismo código: no hablar de lo que no pueda demostrarse, no responder a lo que no se entienda, no alimentar aquello que no pueda apagarse. Los maestros, los empleados y los asesores sabían la regla de memoria. En sus contratos se repetía la misma cláusula que llevaba escrita más de 200 años: confidencialidad absoluta sobre los asuntos de la familia. Las historias que rodeaban al linaje se convirtieron en materia de estudio para los sociólogos, que las consideraban un ejemplo de cómo la riqueza puede convertir el silencio en virtud. En un mundo donde todo se comparte, la reserva se transformó en signo de estatus. El apellido representaba no solo poder económico, sino también la capacidad de permanecer inmutable frente a la curiosidad ajena. Ese control era tan perfecto que incluso la duda había sido calculada. Lo que el público desconocía, lo que los historiadores no podían confirmar, era parte del diseño. El misterio era una inversión a largo plazo, una moneda que seguía aumentando de valor con cada generación. En una entrevista con un documentalista, una descendiente explicó que para ellos el silencio no era un acto de ocultamiento, sino una forma de protección. Dijo que cada familia tiene su historia y que no todas deben ser compartidas. Lo importante no es lo que se dice, sino lo que se conserva, comentó. Su tono era sereno, sin rastro de arrogancia ni de culpa. Esa calma, pensaron los espectadores, era quizás el resultado de siglos de entrenamiento. Saber cuándo callar se había vuelto parte del ADN cultural de los Rothschild. Los periodistas que intentaban romper esa calma se encontraban con un muro de educación impecable. Las entrevistas terminaban sin titulares, los reportajes se deshacían entre frases diplomáticas. A veces, los más persistentes recibían un recordatorio elegante: una invitación a una cena, una carta de agradecimiento, un obsequio simbólico. El mensaje era siempre el mismo: el respeto se paga con cortesía. Así, la familia mantenía su poder sin necesidad de amenazas ni discursos. Todo se resolvía con un gesto, una mirada o una sonrisa. Los años pasaron y las teorías siguieron multiplicándose. Algunos escritores afirmaban que el secreto era una enfermedad genética. Otros, que se trataba de un pacto espiritual, un sacrificio que había permitido mantener la fortuna intacta durante siglos. Había incluso quienes decían que el misterio era en realidad una alegoría, una forma de recordar que todo poder tiene su precio. Ninguna versión logró imponerse por completo, y en esa ambigüedad la familia encontró su equilibrio, porque mientras existieran muchas interpretaciones, ninguna podría ser considerada definitiva. Los historiadores, por su parte, comenzaron a observar la historia desde otra perspectiva. Más que buscar la verdad, se interesaron en cómo la idea del secreto había moldeado la identidad colectiva de Europa. Afirmaban que los Rothschild habían representado durante siglos el poder invisible, aquel que no se impone por la fuerza, sino por la influencia. Un poder que no necesita mostrarse, porque ya está en todas partes. Y en ese sentido,
el silencio era la expresión más pura del dominio. Mientras otros buscaban reconocimiento, ellos habían aprendido que la ausencia también puede ser una forma de presencia. En algunos museos, los visitantes contemplaban los retratos de la familia y decían notar algo extraño en las miradas. No era arrogancia ni tristeza, sino una especie de serenidad incómoda, como la de quien conoce verdades que no puede compartir. Los conservadores explicaban que se trataba de un estilo pictórico, de la sobriedad característica de la época. Pero los visitantes insistían en que había algo más, algo que no podían definir. Quizá el arte había capturado sin querer el eco del secreto, la sombra de un silencio transmitido de generación en generación. En un viejo caserón de los alrededores de Viena, restaurado recientemente, los arqueólogos descubrieron un pequeño compartimento detrás de una pared. Dentro había documentos deteriorados por la humedad, pero entre ellos sobresalía una carta aún legible. No contenía nombres, solo una confesión escrita en un tono de profunda resignación. He aprendido que el precio de la perfección es el olvido, que para conservar lo que somos, debemos borrar lo que fuimos. La letra coincidía con la caligrafía de una rama secundaria de la familia. Nadie supo si la carta era auténtica, pero su mensaje bastó para reavivar el debate. Los medios se apresuraron a publicar la historia. Algunos la consideraron la prueba de que el secreto era real. Otros afirmaron que solo se trataba de un texto simbólico, una reflexión filosófica. La familia no comentó nada. Ni desmintió ni confirmó. Su silencio volvió a hacer lo que mejor sabía: dar forma a la duda. Los titulares se multiplicaron durante semanas. Las redes discutieron, los expertos debatieron, y cuando el ruido empezó a apagarse, todo regresó a la calma. La estrategia de siempre: dejar que el tiempo hiciera el trabajo. La obsesión colectiva por el secreto Rothschild acabó convirtiéndose en un espejo de la sociedad moderna. Cada vez que el mundo exigía una revelación, el linaje recordaba que el silencio aún podía imponerse sobre el ruido. Los historiadores, agotados por la falta de pruebas, comenzaron a aceptar que tal vez nunca habría una respuesta. Y poco a poco, la curiosidad se transformó en admiración. La gente ya no buscaba saber qué ocultaban, sino cómo habían logrado mantenerlo intacto. Esa capacidad para preservar lo inefable se volvió su mayor logro. En las últimas décadas, las propiedades familiares se convirtieron en destinos turísticos, museos, fundaciones de arte y centros de investigación. Los visitantes podían recorrer los salones, admirar los retratos, contemplar los objetos históricos. Todo parecía abierto, transparente, perfectamente ordenado. Pero los guías sabían que había áreas fuera del recorrido, habitaciones cerradas al público, puertas que nunca se abrían. En esas zonas, decían, no había nada interesante que mostrar. Y sin embargo, eran esas puertas las que más atención atraían. Todos querían saber qué se escondía detrás. Nadie lo descubría. Los estudiosos contemporáneos coinciden en que el poder de la familia no radica ya en la economía ni en la política, sino en la narrativa. Han logrado convertir su pasado en un relato interminable, un hilo que nunca se corta porque nunca se completa. Cada intento de explicarlo añade una nueva capa de misterio. Así, el secreto se renueva, se adapta, se protege a sí mismo. Es un organismo vivo, hecho de historias, silencios y repeticiones. Y en el fondo, tal vez esa sea la verdadera lección del linaje Rothschild, que el poder no siempre necesita ser visible para perdurar, que lo que se calla puede tener más fuerza que lo que se dice, que una familia puede trascender el tiempo no por las fortunas que acumula, sino por la manera en que administra su propia memoria. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí. En un mundo donde todo cambia con velocidad vertiginosa, ellos han permanecido iguales,
como una constante en medio del ruido del siglo. Así, entre archivos sellados, retratos que no envejecen y silencios que se repiten, el legado continúa. Nadie sabe si algún día las bóvedas se abrirán o si el misterio se desvanecerá por completo. Pero quizás no importe, porque lo que comenzó como una historia de dinero y poder terminó convirtiéndose en una reflexión sobre la naturaleza del secreto y sobre el precio de la permanencia. Mientras haya alguien dispuesto a buscar respuestas, mientras el nombre siga pronunciándose con respeto y sospecha a la vez, la historia seguirá viva, alimentándose de su propio silencio, perpetuando aquello que ninguna fortuna puede comprar, el derecho a ser recordados por lo que no se dice. Y así, con el correr del tiempo, el secreto dejó de pertenecer únicamente a la familia. Se volvió patrimonio del imaginario colectivo, una fábula moderna sobre el poder, la discreción y la fragilidad humana. Las generaciones nacidas en el nuevo siglo crecieron escuchando su nombre en libros, documentales y conversaciones, sin saber si todo aquello era historia o leyenda. Pero el misterio seguía respirando, sutil, inquebrantable, como una corriente subterránea que conecta el pasado con el presente. En las universidades, los jóvenes investigadores seguían intentando reconstruir la verdad. Algunos creían que aún era posible encontrar la pieza perdida que explicara los siglos de silencio. Otros sostenían que el secreto no era un hecho, sino un símbolo, un espejo, en el que la humanidad proyectaba su fascinación por lo oculto. En ambos casos, el resultado era el mismo. Cuanto más se buscaba, más profundo se volvía el enigma. Una tarde de otoño, en Frankfurt, una restauradora examinaba los inventarios de una antigua fundación. Entre los papeles sin clasificar, encontró una carpeta sin etiqueta. Dentro había un conjunto de hojas amarillentas, escritas en distintos idiomas, algunas con manchas de humedad y bordes quemados. En la primera página podía leerse una frase escrita con pulso tembloroso: «Guardar silencio es también hablar con el tiempo». No había firma, solo el sello familiar. Aquellas palabras, simples y enigmáticas, resumían el espíritu de todo lo que se había contado durante 2 siglos. La restauradora hizo una copia y la guardó para sí. Las hojas originales regresaron a su caja, selladas una vez más. Ese descubrimiento nunca fue divulgado oficialmente, pero circuló entre los historiadores como un rumor, un último mensaje del pasado. Muchos pensaron que era una falsificación, otros creyeron que era una confesión, pero todos coincidieron en algo. No podía ser casual que después de tanto silencio, las últimas palabras encontradas hablaran precisamente de él. Los años siguieron su curso y el mundo cambió de nuevo. Las tecnologías capaces de rastrear el ADN en objetos antiguos prometían descifrar lo que los archivos habían ocultado. Las universidades se ofrecieron a analizar muestras conservadas en museos, pero los permisos no llegaron. Los abogados de las fundaciones privadas enviaron cartas formales, educadas, impecables, en las que se agradecía el interés y se recordaba que toda investigación debía respetar la privacidad de las familias involucradas. La historia volvía a cerrarse sobre sí misma, con la misma elegancia con la que se había protegido durante generaciones. En los foros digitales, miles de voces debatían. Algunos insistían en que la ciencia acabaría revelándolo todo, que ningún secreto podía sobrevivir a la era de la información. Otros respondían que no comprendían la esencia del poder Rothschild. Su dominio no se sostenía en la ocultación, sino en la gestión del silencio. No se trataba de esconder, sino de decidir cuándo no responder. En esa elección radicaba su eternidad. A mediados del siglo, los museos renovaron sus salas dedicadas a la familia. Las nuevas generaciones de visitantes caminaban entre retratos, objetos y documentos digitalizados. Todo parecía claro, limpio, iluminado. Y sin embargo, los curadores sabían que había cosas que nunca podrían exhibirse. No porque fueran oscuras o comprometedoras, sino porque eran demasiado frágiles, demasiado significativas para convertirse en espectáculo. Había un respeto tácito
hacia lo que no debía ser mostrado, como si el silencio siguiera protegiendo algo sagrado. Los descendientes contemporáneos vivían ya sin la sombra del miedo, aunque el eco de las viejas reglas seguía presente en su educación. Algunos hablaban abiertamente de filantropía, arte y medio ambiente. Otros preferían mantenerse alejados de los medios, pero en todos persistía una misma serenidad, una elegancia contenida que parecía heredada. Era el reflejo de una historia que había resistido siglos de cambios sin perder su esencia. En un discurso ante un grupo de jóvenes empresarios, uno de los herederos pronunció una frase que muchos recordaron después. El verdadero poder no consiste en poseerlo todo, sino en saber qué dejar sin respuesta. Nadie supo si era una alusión consciente al pasado o solo una reflexión sobre la vida moderna. Pero en aquella frase resonaba la misma filosofía que había guiado a su familia desde el principio. Una vez más, el silencio se disfrazaba de sabiduría. Los historiadores actuales ya no buscan una revelación definitiva. Saben que el secreto Rothschild, sea cual sea su naturaleza, se ha transformado en una idea más grande que cualquier verdad concreta. Representa el misterio de la memoria, el peso de las herencias invisibles, la frontera entre la discreción y el olvido. Cada generación reescribe su parte de la historia, y en cada versión, el silencio ocupa el lugar central. Con el paso del tiempo, incluso las propiedades antiguas adquirieron un aire de leyenda. Los jardines mantenidos con precisión, los ventanales que reflejan la luz del atardecer, las habitaciones donde aún se conservan relojes detenidos hace siglos. Todo parece parte de un ritual que mantiene viva la memoria sin pronunciar su nombre. Los guías turísticos narran la historia oficial. Los visitantes escuchan atentos y al salir todos sienten la misma sensación, que lo importante no estaba en lo que escucharon, sino en lo que nunca se dijo. En una noche tranquila, en la ciudad de Viena, una de las mansiones familiares permanece iluminada. Las luces suaves de los candelabros antiguos dibujan sombras sobre los retratos. El reloj del vestíbulo marca la medianoche exacta. Afuera, el aire es frío y el viento apenas mueve las ramas. Dentro, el silencio parece respirar, como si el pasado observara en calma a quienes intentan comprenderlo. Nadie sabe si en esas paredes se guarda un secreto médico, un pacto, o simplemente la historia de una familia que entendió antes que nadie que la discreción es una forma de poder. El tiempo, siempre paciente, ha demostrado que algunos misterios no necesitan ser resueltos para perdurar. Las bóvedas continúan cerradas, los nombres siguen protegidos, los archivos duermen bajo la custodia de quienes heredaron no solo una fortuna, sino un modo de mirar el mundo. Cada generación decide si perpetuar el silencio o transformarlo en memoria, pero hasta ahora todas han elegido lo mismo: conservarlo. Y así, la historia llega a su punto final, o quizás a su principio, porque todo vuelve al mismo lugar, a la quietud, a la voz que nunca se pronunció y que, sin embargo, se escucha en cada rincón del tiempo. No hay confesión, no hay sentencia, solo el eco constante de una verdad que se niega a morir. En la última página de un archivo sin fecha, escrita con tinta desvaída, aparece una línea que podría pertenecer a cualquiera de ellos. El silencio nos hizo eternos. Nadie sabe quién la escribió, pero esas palabras resumen el destino de una familia que dominó el mundo sin necesidad de levantar la voz, que sobrevivió a las guerras y a las generaciones, no por lo que reveló, sino por lo que decidió callar. Y mientras el futuro sigue avanzando, el secreto continúa intacto, respirando entre los muros, viajando en los susurros de los historiadores, flotando en la memoria de quienes aún buscan respuestas. El nombre persiste, elegante y distante, rodeado por el aura de lo que no puede comprobarse. Porque hay verdades que no están hechas para ser descubiertas, sino para recordarnos que el silencio a veces es la forma más pura de inmortalidad.